inversión de 2 horas. Como bien dijo Ernesto, la idea es ahora poder, las pautas del juego para que todos puedan aprovechar este tiempo. La idea es estar todos muteados, salvo yo, por supuesto, para que no haya ruido de fondo, para que no haya interferencia, y todas las dudas que vayan teniendo las pueden ir dejando en el chat, ¿sí? Los últimos 10 minutos del encuentro de hoy los vamos a usar para solventar dudas, ¿sí? Así lo van dejando ahí anotadito y las chicas del equipo del DIESER lo van tomando y al final vamos leyendo y vamos viendo qué van necesitando saber además. Bueno, les voy a compartir pantalla. Vamos a hacerlo un poco más copado, que solo escucharme. Ahí vamos. Bueno, si alguien no ve, le pido que pongan en el chat, así podemos resolverlo. Básicamente, me gusta ponerle un poco de power a esta situación de salir a buscar trabajo. Entonces, me parecía como algo copado para terminar el año también, esto del rockearla en las entrevistas, ¿sí? ¿Qué hacen los músicos? Se preparan, ensayan, ¿sí? ¿Para qué? Para el día que les toca la audición, el día que les toca el recital, puedan hacer las cosas lo mejor posible. Esto es lo mismo, ¿sí? Podemos ensayar, podemos practicar para que las entrevistas nos salgan cada vez mejor. Así que un poco la idea es compartirles una guía, un par de tips para no morir en el intento, con todo lo que trae esto de exponernos a una charla con alguien que no conocemos, que nos está evaluando. Así que otra vez, vamos a ir viendo un par de tips, un par de experiencias. Cualquier duda, cualquier comentario lo dejan en el chat y después lo vamos leyendo. Como bien dijo Ernesto, yo me voy a presentar, para no ponerlo en ese brete a él. Y un poco, a ver, ¿qué me pasa a mí? Cuando uno va a cursos y demás, a mí me pasa de preguntar, bueno, ¿por qué es ella la que está hablando? ¿Por qué es ella la que me va a dar ideas, dar tips o me va a orientar? Por un lado, soy licenciada en comunicación. La comunicación es algo que rige toda nuestra vida y en las entrevistas laborales es un aspecto crucial a tener en cuenta. Por otro lado, hace como 15 años que soy docente a nivel universitario y he pasado por terciarios universitarios de Buenos Aires, de acá, licenciaturas, primeros años, últimos años, o sea que realmente he podido tener contacto con un montonazo de gente de diferentes circunstancias, lugares y carreras que me permitió nutrirme un montonazo de diferentes experiencias y un poco la idea de todo lo que yo les vuelco acá hoy viene de hablar con un montón de gente, ¿sí? Porque además tengo experiencia en empleos, hace 16 años que trabajo en selección de personal, hace 16 años que entrevisto todos los días de mi vida, y un poco esta guía la armé con colegas, ¿sí? Para que ustedes pudiesen tener como la mayor cantidad de información posible, no solo desde mi experiencia, y también está basado en experiencias mías como candidata y en experiencias de personas que han pasado por procesos de selección. Así que un poco esta conjunción que tengo de ser licenciada en comunicación, experiencia docente y la experiencia en empleos, hacen ahí un mix interesante. Como decía Ernesto también, trabajo para la industria IT y digital hace muchísimos años. Vengo acostumbrada a trabajar de forma virtual, de forma remota hace 8 años y un poco más también. He trabajado para Colombia, para Chile, para Estados Unidos, para Argentina, puntualmente en Argentina para varias provincias. Así que también me es bastante natural el hecho de poder comunicarnos de forma virtual, que hoy está como muy en boga por la necesidad y el contexto. Así que también hay un par de tips les voy a dar para que sepan cómo afrontar estas entrevistas que no son presenciales. Ahora bien, ¿cómo vamos a encarar estas 2 horas, este encuentro? Lo dividí en 3 partes. La previa, la entrevista y el after, ¿sí? La previa es esto de cómo nos preparamos, cómo nos armamos para el momento. El momento culmine, por supuesto, la entrevista, y después bueno, ¿qué hacemos ahora? Ya tuvimos la entrevista, ¿qué esperamos? ¿Cómo encaramos? ¿Cómo seguimos? Para poder empezar a entender qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir en las entrevistas, me parece que es súper importante que entiendan qué pasa atrás, qué es un
proceso de selección, qué es lo que tiene, por qué se entrevista, en qué momento, quiénes participan, porque muchas veces cuando entendemos, ¿sí?, dónde estamos dentro de todo ese proceso, nos va a facilitar para preparar nuestro discurso. Entonces, supongamos que tenemos una vacante de recepcionista, ¿sí? Es decir, hay una necesidad, se abre una oportunidad para una posición de recepcionista. ¿Qué hace Recursos Humanos? Sale a la búsqueda de esas candidatas o candidatos, sale a la búsqueda, definen el perfil, lo publicamos en redes sociales, lo publicamos por todos lados, empezamos a recibir currículums y los empezamos a evaluar, ¿sí? ¿Cómo evaluamos esos currículums? En general, por los requisitos excluyentes. Entonces, si mi búsqueda dice que tengo que tener 5 años de experiencia, y pues todo el mundo que tenga menos de esa cantidad de años de experiencia probablemente no quede seleccionado en esta primera instancia de evaluación. ¿Por qué? Porque el requisito es este. Entonces, primer tip a tener en cuenta, cuando se postulen, asegúrense de que cumplen con los requisitos, ¿sí? Y si no los cumplen, fíjense la manera de mostrar que a falta de esos requisitos pueden solventarlo de otra manera. El CV es la primera carta de presentación, así que tiene que ser claro para que el que lo lee entienda qué hacen ustedes. Después de que analizamos los CVs, ¿qué hacemos? Empezamos a generar entrevistas, ¿sí? Este momento de encuentro donde ambas partes nos conocemos. ¿Qué es importante de acá? Entender que esto tiene que ser una situación de igualdad, donde yo tengo un empleo por ofrecer y el otro tiene su experiencia para darme. Entonces esto tiene que ser un intercambio. Yo en esto suelo hacer bastante hincapié y me gusta que lo tengamos presente, porque está como esta idea de el empleador, la empresa, me está haciendo un favor prácticamente por contratarme, y la realidad es que no es así. Y si entendemos esta posición que podemos tener como candidatos, la forma de pararnos frente a una entrevista, frente a comunicarnos, va a ser distinta. De hecho, en el workshop de la semana que viene, seguramente también van a trabajar con María Clara y les va a poder ayudar mucho a empezar a definir esto para que los ayude a, voy a decir, ¿desde dónde me paro? Una vez que entrevistamos, que nos conocimos, que pudimos evaluar varios candidatos, así como las personas nos evalúan a nosotros, empresas y recruiters, llega el momento de la definición, ¿sí? Esta decisión de a quién contratamos finalmente. Para decidir esto, ¿qué hacemos? Vemos todos los CVs de las personas que hemos entrevistado, todas las anotaciones que hemos tomado de cada una, y nos juntamos todos los que participamos, ¿sí? Recursos humanos, el jefe de esa persona, ¿sí? Entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuál de estas personas que entrevistamos cumple mejor con esa vacante? Es decir, que la persona seleccionada no implica que el resto haya sido un desastre, sino que esa persona fue un poco mejor, ¿sí? ¿Qué me pasa mucho? Que cuando yo doy feedback, digo, bueno, mirá, no seguís en el proceso de selección, la respuesta automática que me llega es, ¿qué hice mal? Y no necesariamente alguien hizo algo mal, sino que quizás otra persona tenía una experiencia más acorde, tenía más experiencia, conocía algo extra que el resto no. Y eso hace, digamos, inclinar la balanza hacia un candidato y no hacia el otro. Entonces, sabiendo esto, sabiendo este detrás de escena, la idea es que ustedes puedan usar esta información a favor para armar su búsqueda y armar sus entrevistas y que sean obviamente efectivas. Algunos tips que me parecen copados también que entiendan para buscar trabajo antes de meternos a fondo en lo que es entrevistas. Cuando uno busca trabajo, creo que esta frase ya la han escuchado un montonazo, es buscar trabajo es un trabajo. Bien, ahora, esto de buscar no siempre le es sencillo a todo el mundo, no todos tienen las herramientas ni saben. Por ende, hay dos cosas fundamentales y que tenemos que tener claro. Uno, que tenemos que tener un buen CV armado. Dos, tenemos que estar en LinkedIn. Hoy LinkedIn es la base de datos más grande que existe a nivel laboral, es una red social laboral, y todos los electores estamos ahí. Entonces, si quieren que los encuentren, tienen que estar ahí. Además, por ejemplo, si ustedes suben su CV a diferentes webs laborales, CompuTrabajo, Zona Jobs, supongamos que lo subieron hace un montón de tiempo. Nunca jamás lo volvieron a actualizar.
¿Qué hacemos los selectores en general para asegurarnos si está actualizado o no? Vamos a LinkedIn y los buscamos. Entonces, el LinkedIn en general es como el perfil más actualizado de la persona, porque nos olvidamos a veces de actualizar nuestro currículum en cada web laboral donde alguna vez buscamos ofertas. Entonces, LinkedIn, les sugiero que si no tienen perfil se lo hagan. Busquen en LinkedIn personas que hagan cosas similares a lo de ustedes y vean cómo se presentan, cómo se muestran, qué dicen, qué hacen, y inspírense en eso para poder ustedes armar su LinkedIn. Incluso LinkedIn tiene la opción de descargar el perfil como PDF. O sea que ni siquiera tienen que hacer aparte un currículum. Si tienen bien hecho el LinkedIn, lo pueden descargar y de última después lo editan, le ponen alguna otra cosa, algún otro dato. Ahora, voy a buscar. ¿Qué hacemos en general cuando buscamos? Y vamos a las típicas bases de datos, a las típicas bases de trabajos, como Boomerang, como las que mencionaba recién. Zona Jobs. ¿Y qué hacemos? Buscamos por el nombre del rol del título. Administrativo, recepcionista, cadete, gerente de logística, ¿sí? Usamos estas palabras. Está fantástico eso, está buenísimo, pero también muchas veces podemos buscar por empresa. Entonces, quizás no tengo muy claro, sobre todo quizás cuando arranco a trabajar, no tengo muy claro qué rol me interesa o no tengo experiencia en nada en particular, pero sí hay alguna empresa que me llama la atención. Entonces, lo que hago es postularme a la empresa porque me interesa. Si estoy estudiando y no tengo experiencia, quiero conseguir mi primera pasantía o mi primera oferta laboral, buscar por empresa sirve un montón. ¿Por qué? Porque puedo filtrar aquellas empresas que sé que trabajan con pasantías o con programas de jóvenes profesionales, y lo que hago es apuntar directamente a eso. Armo un CV acorde y lo presento en todas las empresas que sé que tienen ese tipo de programas. Acá vamos a tener que amigarnos con las búsquedas en Google, vamos a tener que empezar a sacarle el polvo a la habilidad de buscar, ¿sí? A buscar todo, o sea, tengo que empezar a poder distinguir qué palabras son claves para buscar trabajo. Entonces, puedo buscar por empresa, fantástico. Puedo buscar por rol, pero sabiendo que el rol no se llama igual en todos lados, ¿sí? Algunos le ponen analista de recursos humanos, otros ponen profesional de recursos humanos, otros ponen RRHH. Entonces, tenemos que saber que si nosotros nos estamos postulando a una posición, esa posición puede tener un montón de nombres y tenemos que conocerlos para poder buscar con todos esos nombres, para no quedarnos afuera o no encontrar búsquedas nuevas o toda la cantidad de oferta que hay. Otra de las cuestiones que me parece que está copado que aprovechemos son las alertas de Google. No sé si las conocen, pero después si no les sugiero que busquen. Google tiene la posibilidad de establecer alertas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo que todo lo que aparezca en Google que diga búsqueda laboral administrativa, me lo va a mandar a mi correo. Yo puedo, digamos, setearlo, configurarlo para que me llegue todos los días o para que me llegue una vez a la semana, por ejemplo. Entonces, lo que hace es, si yo no me doy maña para buscar de repente, o no tuve el tiempo, me aseguro que poniendo ciertas palabras claves en las alertas de Google, me va a llegar igualmente, ¿sí? Entonces, si no son muy duchos para buscar, por lo menos pueden armar eso, setear eso para que les lleguen, ¿bien? Entonces, tenemos que pueden buscar por empresa, por rol, usando sinónimos del rol. Pueden poner las alertas de Google, tienen que estar en LinkedIn. Y otra cosa que a mí me parece fundamental y hermosa también es buscar en red. ¿Qué significa buscar en red? Si somos un montón de personas que estamos buscando trabajo de lo mismo, generar una comunidad y compartirnos ofertas, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen en alertas Google, búsquedas laborales administrativas, ¿sí? Nos va a tirar todo lo que aparezca en Argentina, por ejemplo, y quizás no todas son del lugar donde yo vivo. Poder compartir todo el resto de los resultados que no me sirven a otras personas ayuda a que la rueda gire y que nos incluso abrir más canales para que nos lleguen más ofertas y más posibilidades por otros medios que antes quizás no hubiésemos tenido. Por ejemplo, en Facebook hay muchos grupos, ¿sí? De perfiles juniors, de perfiles específicos. Hay mucha gente que está estudiando sistemas, por ejemplo, que no tiene experiencia laboral formal, y hay un grupo que se llama, por ejemplo, programadores juniors y trainees. Entonces, ¿qué hacen? Ahí se van compartiendo todo lo que, todo lo que encuentran, todo de lo que se enteran. Entonces, arman como una bolsa de trabajo propia de una comunidad que se arma. ¿Cómo hacemos esto?
hablando y conectando con la gente. LinkedIn es una excelente herramienta para ver qué va pasando, qué es lo que hay, qué es lo que muestran, ¿sí? Qué es lo que se pide, así que presten mucha atención ahí. Pero también cuenten a sus amigos, a sus conocidos, ¿sí? Pueden armar un textito, por ejemplo, para mandar por WhatsApp, no en modo llorar, no modo queja, sino en modo positivo, ¿sí? Estoy abierta a nuevas oportunidades, me interesan tales cosas. Entonces quizás un texto chiquitito para poder mandárselo a sus contactos para que la gente sepa que uno está evaluando nuevas oportunidades laborales, ¿sí? Buscar de repente recruiters también o selectores. Recruiter es el sinónimo de selector en inglés. Buscar en LinkedIn, ¿sí? Selectores y agregárselos. LinkedIn funciona como Facebook, ¿sí? Hay que agregarse gente. Cuanta más gente tengo en mi red, más se amplía y más acceso a información y a ofertas veo. Entonces, sumen todos los selectores que se les crucen por el camino, porque no le decimos que no a nadie, y además ustedes van a poder ver no solo las búsquedas que ese selector publique, sino las que comparta de otros colegas, las que le pongan me gusta también las van a poder ver, entonces ahí se les amplía un montonazo. Hay muchísimas búsquedas que no están subidas en los portales tradicionales de trabajo, sino que se mueven solamente por LinkedIn. En LinkedIn tienen dos partes, tienen la parte de empleos puntualmente, pero que muchas veces no es cómodo de gestionar o es pago, muchas empresas no lo usan y publican directamente en el feed, en el perfil, publican. Entonces, la única forma de enterarnos de eso es si agregamos recruiters y estamos buceando en LinkedIn. Así que está toda la información. Lo importante es saber buscarla. Y la práctica es fundamental. Esto es, muchas veces, hora silla. Es sentarse, leer, estudiar. Buscar trabajo es un trabajo, es estudiar qué se pide, cómo se pide, dónde se pide, cómo arman hoy en día los currículums, inspirarnos. El CV no tiene que ser ni de una manera ni de la otra. No hay una forma exitosa de hacerlo, ¿sí? El CV tiene que ser lo bastante claro para que el del otro lado, aunque no entienda qué hago, comprenda si puedo servir o no para la vacante, ¿sí? Ese tiene que ser el objetivo. Tengo que ponerlo, de explicar lo que hago, explicar lo que sé de tal manera que el otro, aunque no haya vivido la profesión, entienda qué es lo que hago. Por ejemplo, yo trabajo en recursos humanos en selección, fantástico. De liquidación de sueldos no entiendo absolutamente nada. No entiendo la parte de hard, la parte dura, recursos humanos legales, todo eso no es de mi palo, no lo entiendo, nunca lo trabajé, pero así todo, si leo un CV que está bien armado, puedo comprender si esa persona me sirve o no. ¿Por qué? Porque si tengo el listado de todos los requisitos y los comparo, voy a poder dilucidar. Ahora, si yo armo un currículum que es un embrollo de información, y tengo que leerlo 7 veces para entender qué hace la persona, ahí ya salimos perdiendo. Entonces, lo más cómodo para que a ustedes les sirva es simple. Oraciones cortas, tips, ¿sí? Un punteo. No se manden párrafos eternos porque se complican mucho más. Sobre todo si no tenemos quizás la habilidad de escribir, la puntuación o lo que sea, quedamos expuestos en eso. Entonces, oraciones cortas, punteos, 5 puntitos por empleo o menos, explicando qué hacemos, ¿sí? La comunicación tiene que ser clara y simple. Siempre pensando que el que está del otro lado mucha idea no tiene, pero me tiene que entender para hacerme avanzar en el proceso. Recursos humanos en la parte de empleo es el primer filtro. O sea, si yo no entiendo qué hacen, nunca jamás van a pasar a la siguiente instancia, ¿sí? Entonces es fundamental que recursos humanos nos entienda. Una colega mía, que se llama Vicky Charra, con la que trabajamos un par de veces, y trabaja mucho en el mundo IT digital y es psicóloga, una vez en una de sus exposiciones dijo esta frase que a mí me pareció genial y que se las comparto. Dice, entrevistarse para un trabajo es más que charlar con gente y responder preguntas acerca de lo que sabemos y de lo que no. Es exponernos a que nos conozcan y claro que eso nos pone ansiosos. La buena noticia es que la ansiedad es una emoción psicobiológica. Nos predispone a la acción, podemos identificarla, controlarla y redireccionarla a nuestro favor. Y a eso va orientado todos los tips que armé
para compartirles para entrevistas laborales, ¿sí? Basándonos en esto de, sabemos que es una situación estresante, que es una situación que nos genera ansiedad, incertidumbres, nervios, entonces sabiendo eso y sabiendo que puedo identificar lo que me pasa, bueno, ¿cómo lo hago jugar a mi favor? Así que un poco la idea es empezar a bucear por estas 3 instancias que les comenté al principio. Esto de la previa, ¿sí? ¿Qué sucede o qué deberíamos hacer antes de las entrevistas? Y yo les planteo 3 ideas o 3 ejes de acción para que puedan desarrollar. Por un lado, investigar, ¿sí? ¿Qué investigo? Información de la compañía. ¿Qué hace? ¿Cómo es su cultura? ¿Qué noticias de último momento hay? ¿Qué vacantes abiertas tienen? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer esto? Primero puedo entrar a la web de la empresa para ver qué dice ahí de su cultura, de sus negocios, de dónde está, ¿sí? Si está en muchas ciudades, si está en un país en particular, de dónde viene, qué hace, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa que, o por lo menos a mí me pasa, que digo, me suena, pero no sé bien qué hace. Y es fundamental saber a dónde nos estamos postulando, a dónde voy a ir a charlar, ¿sí? Hace un montón la diferencia porque eso nos va a permitir adaptar nuestra comunicación. Entonces, pueden buscar información de la compañía en la web propia de la empresa, en las redes sociales de la empresa, en LinkedIn también, en algunas páginas que se llaman, por ejemplo, Glassdoor o OpenCube, que son, si ustedes después las googlean, van a ver que están muy buenas, porque ahí la información que hay no sale de la empresa, sino que sale de los colaboradores. Entonces, anónimamente, gente que trabaja o que trabajó en las empresas, deja ahí sus comentarios, ¿sí? Es como un mercado libre donde compramos algo y después calificamos al vendedor y al producto. Bueno, esto es lo mismo. Las personas entran ahí y dicen si está bueno trabajar en la empresa, no está bueno, qué está piola, qué no, si pagan poco, si pagan mucho. Entendiendo esto como información súper subjetiva que tenemos que agarrar con pinzas, ¿bien? Pero si de 80 comentarios, 75 hablan para el culo de una empresa, entonces, bueno, claramente es una alerta a tener en cuenta. Ahora, si de 80 comentarios, 60 hablan bien, 20 hablan mal, y quizás esos 20 pasaron justo por un momento de la empresa que no estuvo bueno, o por un equipo complejo, por un cliente complejo. Entonces, es información que ayuda, que complementa, pero no la tomen como a rajatabla. Y el hecho de buscar en LinkedIn también les puede dar la posibilidad de encontrar hasta incluso gente conocida que trabaje ahí. A mí me ha pasado un montón de veces que me han contactado de alguna empresa y yo, googleándola, veo que, no sé, un compañero de facultad trabaja ahí. Entonces, ¿qué mejor que contactarlo directamente y preguntarle, che, vi que estás trabajando en, no sé, Coca-Cola, ¿qué onda? Porque tengo una entrevista. Hace un tiempo atrás, hace como un año atrás, mi marido trabaja en una empresa que tiene que ver con el agro. Y hubo una reestructuración muy grande. Y mucha gente quedó afuera. Y me acuerdo que yo ahora vivo en Rosario, pero soy de Buenos Aires. Y me acuerdo que estábamos acá y que estaban todos desesperados buscando trabajo, porque la mayoría se iba a quedar sin trabajo, les habían avisado con tiempo, pero bueno, estaban todos en ese proceso. Y la realidad es que el mundo del agro en Rosario es pequeño, todos en algún momento se cruzaron, se conocen, y me acuerdo que el día que les avisaron eso, cayeron los 15 compañeros de mi marido, de su grupo de trabajo, a mi casa, todos deprimidos, a hacer el currículum, porque se tenían que empezar a postular. Y me causó gracia porque 10 días después todos estaban llenos de entrevistas y nunca habían mandado un CV. ¿Por qué? Porque era red de contactos pura. La gente ya había salido la noticia de que la empresa estaba achicando, las empresas los buscaban, ex compañeros les avisaban y le decían, che, venite a una entrevista a mi empresa. ¿Es necesario el CV? Por supuesto, y está buenísimo, pero también está buenísimo aprovechar la red de contactos, ¿sí? Ver dónde trabaja un amigo, un conocido, alguien que está contento, poder aprovechar y decirle, che, escucha, vos trabajás en tal lugar, ¿está bueno? Sí. ¿Tenés chance de pasar mi currículum y ver qué onda? Yo trabajo por mi cuenta como freelance hace 8 años. Todos mis clientes los conseguí por recomendación. Lo mismo pasa cuando uno busca trabajo en relación de dependencia. Tranquilamente podemos llegar recomendados. E incluso
para alguien de recursos humanos, que un colaborador, que un empleado nos refiera a alguien, es increíble. Por dos motivos. Uno, significa que el empleado está contento. Dos, esa persona ya viene motivada y conociendo más de la empresa porque ya se lo contó su amigo o su conocido. ¿Sí? Entonces, aprovechen esto también. Es otra fuente más de donde buscar. Siempre y cuando les interese la empresa y demás, ¿no? No es esto de andar tirando indiscriminadamente mensajes y contactos con criterio, pero sí sepan que es una herramienta más. Y todo esto puede surgir de investigar a la empresa. ¿Se acuerdan que recién les decía esto de buscar por empresa y postularnos a las empresas que nos interese también de forma proactiva? Bueno, es la misma práctica, pero ahondando mucho más, sobre todo cuando ya tenemos una entrevista pautada, ¿sí? Si sabemos que vamos a ir a una entrevista en tal empresa, busquemos, veamos, investiguemos. Después, la instancia de la preparación, ¿sí? Yo investigué, ya tengo más o menos claro cómo es la empresa, qué hace, dónde, ¿sí? Ya tengo como esa parte de la incertidumbre, de la duda, media saldada. Fantástico. Me preparo. Me puedo preparar para las entrevistas. No es irrisorio, no es una locura, no es imposible. ¿Cómo? Yo acá tiro 3 cosas que para mí son fundamentales y hacen un montón la diferencia. Entender a qué me estoy postulando, ¿sí? Si me estoy postulando a una posición de administrativo, tengo que agarrar esa publicación, leerla en detalle y ver qué piden. Y ahí hago el análisis y decir, bueno, a ver, piden todo esto. ¿Qué requisitos cumplo? ¿Cuáles no? Obviamente estoy pensando que ya nos llamaron a entrevistas, ¿sí? Entonces, esos requisitos que yo no cumplo, ¿los puedo solventar de alguna manera? Por ejemplo, no sé manejar Excel, supongamos. Bueno, me doy maña para aprenderlo solo si tengo que aprenderlo, me gusta aprender, soy proactivo, me animo a preguntar si no sé. Eso puede ser un sustituto de no conocer, por ejemplo, Excel. Entonces, hagan el ejercicio de llegar a la entrevista entendiendo bien, desmenuzando bien el puesto, los requisitos, y contrapónganlo con ustedes. Bueno, a ver, ¿qué tengo de esto? ¿Qué me falta? ¿Qué sí tengo para destacarlo? Hay veces que me ha pasado que nos conectamos a entrevista o viene alguien y te dice, y le empiezo a contar yo de la empresa, de la posición, bueno, todo, y ahora dice, mira, no me acordaba que me había postulado a esto. Imagínense que, o sea, está todo bien, uno le pone la mejor cara, el mejor ánimo, pero que del otro lado vengan y que te digan, no tenía ni idea que venía o de qué era la posición. Ya no quedamos muy bien parados, no demostramos mucho interés. Y les juro que la primera impresión pesa un montón en la hora de la decisión, ¿sí? Porque si en un momento de entrevista donde me tengo que lucir, me doy el lujo de decir eso, y bueno, ya la estoy pifiando. Entonces, cuanta más información tengan, más seguros van a ir a entrevista, más también se van a poder lucir mostrando interés, decir, hey, mira, yo sé que el puesto pide esto, pero yo no lo tengo, pero sí tengo esto, o sea, esta otra cosa. Después, cuando armen un CV para una entrevista, si se los hacen llevar o piden que se los manden, piensen otra vez, este puesto, ¿qué requiere? ¿Cuáles son esas palabras claves, las habilidades, los requisitos? Y pónganlos en el CV, ¿sí? Porque así que como ustedes ponen palabras claves para encontrar trabajo, nosotros ponemos palabras claves para encontrar los mejores currículums. Entonces, si yo sé que hoy una posición de administrativo pide manejar, no sé, tal cosa, tengo que ser piola y poner eso en mi CV para que cuando busquen en sus bases de datos me encuentren, ¿sí? O sea, no solo tengo que estar disponible, sino que tengo que ser estratégico para decir cómo le facilito al otro que me encuentre. No es solamente poner claro, sino poner las palabras claves, ¿sí? ¿Cómo sé cuáles son las palabras claves? Leyendo infinidad de avisos y tratando de ver en dónde coinciden cada uno. Si todas las posiciones de administración me piden manejo de Excel y yo no lo tengo, y bueno, quizás es un alerta, estudiate Excel, ¿sí? O no lo tengo en el CV, lo agrego, ¿sí? Piensen que esto es como agarrar, en recursos humanos, agarro un CV, agarro la descripción y tengo que ver, ¿tiene o no tiene? Igual, igual, ¿sí? Es como
juntar y encontrar las igualdades en vez de las diferencias, ¿sí? Entonces, yo como candidato se lo tengo que poder facilitar para que, decir, ay, al toque, esta persona va para lo que necesito, la llamo. Tenemos que lograr esa fluidez. Y después, una vez que ya hicimos este análisis de la compañía, de qué es, entendí bien el puesto, entiendo cuáles son las palabras claves que piden, armo una presentación. Armar la presentación no significa que ustedes van a entrar a la entrevista, se van a sentar y van a decir, hola, ¿qué tal? Yo, no es un monólogo. Pero armar una presentación les va a permitir un montón de cosas. Por un lado, poder armarse un speech y tener esa seguridad de que tienen todo lo que quieren decir a mano. Y no después, uy, me olvidé, uy, no le dije. Entonces, si lo armamos previamente, podemos armarlo bien, que suene positivo, que destaque nuestras fortalezas, mencionar cuáles son nuestras debilidades, pero cómo las podemos contrarrestar, nos permite evaluarnos, decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Cómo me armo? ¿Qué digo? ¿Qué quiero destacar? ¿Sí? De mi parte, ¿cuál? ¿Qué no? También, porque si nos agarran un paso en falso, quizás a veces decimos algo que no nos encantaría que hubiesen sabido. Entonces, armando una presentación, calma ansiedad, calma incertidumbre. Y esto es más o menos como ir con las preguntas del examen preparadas. Si bien no vamos a responder a cualquier pregunta con toda la presentación, sí lo tenemos como estudiado y preparado. Y además es un ejercicio que para mí es excelente, ¿sí? Para que puedan trabajar sobre su perfil. Esto de entender en dónde están, qué hacen, por qué. De hecho, como les decía antes, el workshop de la semana que viene les va a reayudar para esta situación de tomar decisiones, ¿sí? De qué me interesa, cómo volanteo, si quiero volantear. Hay un montón de veces que me ha pasado de contactar con gente que me dice, mira, yo vengo haciendo tal cosa, pero quiero hacer otra. Hoy sin ir más lejos, entrevisté a una persona que se dedica a turismo. Claramente todos creo que tienen claro que la industria del turismo tuvo un año complejísimo con esto de la pandemia y demás, y esta persona lo que hizo fue decir, bueno, listo, esta industria es como la primera que golpea cuando hay cualquier crisis de lo que sea, económica, social, natural también. Bueno, ¿para dónde puedo ir? ¿Qué alternativa, qué plan B tengo? Y se armó un plan B, que es ir para el lado de tecnología, porque le gusta, porque ve que hay ofertas. Entonces, ustedes también pueden llegar a esta conclusión cuando arman su presentación, cuando hacen su recorrido laboral, ¿sí? Cuando hacen ese recorrido laboral, decir, bueno, estuve en esta empresa, ¿qué aprendí? ¿Por qué la elegí? ¿Sí? Traten de hacer eso, agarrar el currículum, leerlo y digan, bueno, a ver, estuve en esta empresa, ¿cuánto tiempo estuve? Tanto tiempo. ¿Qué hice en ese tiempo? ¿Cómo lo cuento? ¿Qué aprendí? ¿Por qué me fui? ¿O por qué me fueron? ¿Por qué elegí esa oportunidad en ese momento? ¿Por qué elegí la siguiente oportunidad laboral? Esas son preguntas que nosotros hacemos, ¿sí? Nosotros cuando entrevistamos tenemos sus currículums adelante y decimos, bueno, trabajaste en Movistar, fantástico. Bueno, ¿qué hacías ahí en Movistar? Por más que esté en el CV, ¿sí? Porque lo que queremos en realidad no es entender que nos digan, sí, no sé, vendía planes, sino escuchar cómo se expresan, qué palabras utilizan, si son claros. Ese es el objetivo. No es que somos tontos y no vemos lo que hay en el CV, sino que lo que queremos es ver cómo ustedes lo cuentan. Entonces, practiquemos el contar nuestra historia. ¿Sí? Sí, bueno, ¿querés dar un volantazo de carrera? Fantástico. ¿Por qué? ¿Qué te hizo llegar a esa conclusión? ¿Qué es lo que hoy te interesa? ¿Por qué originalmente elegiste otra carrera? ¿Sí? Los saltos de trabajo es una pregunta como clave que siempre hacemos y muy pocas veces la tienen preparada y ahí les agarra los nervios tremendos, porque parece que está mal visto que querramos renunciar o que nos hayan echado. Es la vida. Muchas veces pasa que nos echan, a mí me han echado un montón de veces y muchas veces yo he renunciado. Y está bien, son las reglas del juego y no hay que ponerse nervioso ni darnos vergüenza. Ahora, si yo tengo claro el motivo por el cual no estoy más en esa empresa, lo comunico. Pero si yo tengo la posibilidad de practicarlo antes, no me agarran mal parado y no me agarran con los nervios,
¿sí? Porque cuando respondo tembloroso, uno a veces no sabe si es que le justo preguntamos un tema complejo, ¿sí? O si nos están mintiendo, o porque hay tanta información de cómo debería ser una entrevista, y acá lo fundamental es ser sinceros. Si uno es sincero, si uno es real, si uno es claro, si uno es simple, no hay forma de pifiarlo, ¿sí? Otra vez, igualdad de condiciones. Así como la empresa elige, yo como candidato puedo elegir y tengo que elegir. No me tengo que conformar con cualquier cosa. Porque si todos cedemos, va a seguir perdurando ese tipo de prácticas. Entonces, si empezamos a poner límites todos, obviamente que cada contexto, cada realidad es distinta, pero en la medida de lo posible, está bueno poder pararnos en esto. Decir, bueno, a ver, ¿por qué me interesa esta oportunidad? ¿Por qué me estoy postulando a esta búsqueda? ¿Por qué accedo a ir a una entrevista? ¿Sí? Y cuando tengan esta presentación armada, cuando tengan deglutido todo esto, ensáyenlo. Algunas formas de ensayar, yo di una charla TEDx hace unos años atrás, y la forma de ensayar que nos habían dado y que teníamos eran varias. Una, ensayarla delante del espejo, ¿sí? Esto de hacer contacto visual y ver también un poco quizás qué lenguaje corporal tenemos. Otra era grabar un audio y escucharnos. Y otra era contárselo a alguien. Entonces lo pueden hacer en etapas, ¿sí? Bueno, primero grabo y me escucho. ¿Bien? ¿Se entiende lo que digo? ¿Me trabo? ¿En qué parte me trabo? ¿Estoy siendo coherente con lo que dice mi currículum? O sea, si yo digo que estuve 6 años en una empresa, mi currículum dice que estuve 6 años o dice que estuve 3, ¿sí? Porque esas cosas distintas en las que caemos muchas veces, las damos cuenta. Nos damos cuenta y quizás hay gente copada que te pregunta, che, pará, pero acá dice 3, ¿qué onda? O hay gente que dice, me está mintiendo directamente. Porque de este lado, de selectores, hay de todo, como del otro, como en todo, como en la línea del Señor, hay de todo. Entonces, siempre tenemos que ser precavidos y poder prestar atención a estos detalles, ¿sí? Entonces, me grabo, me escucho, lo que cuento, me representa, dice de mí lo que quiero que el otro se acuerde, es importante lo que dije, le tengo que poner más énfasis, o esto que dije la verdad no tiene nada que ver, no lo digo más, lo reemplazo, uso otras palabras, es un laburo, ¿sí? Es sentarse, es investigarse a uno mismo, rascar, pensar, pero después el resultado es excelente porque les va a servir para entrevistas de trabajo y para encarar cualquier otra cosa que necesiten, ¿sí? Entonces, esto de la práctica, del ensayo de nuestra presentación, piénsenlo con estas 3 cosas. Me grabo, me escucho. Me grabo, me escucho, hasta que estoy conforme, ¿sí? Incluso pueden hacer algo previo. Yo al principio escribía. Escribo a mano porque a mí me sirve. Lo escriben en la compu como quieran. Escriben. De hecho, pueden escribir. Graban leyendo. Una vez que ya se lo memorizaron o están seguros, graban sin leer, se escuchan. Cuando están conformes, van al espejo, lo dicen. ¿Qué cara pongo mientras lo digo? Me pongo tenso, me relajo, ¿sí? Agarro un amigo, un familiar, quien sea, vení, te cuento, hablemos, ¿sí? Y le preguntamos después, bueno, pará, ¿se entendió, no se entendió? Tratemos de que la persona que nos está escuchando del otro lado no nos diga, sí, sí, divino, divino, para no hacernos sentir mal, sino que sea una persona realmente sincera, una persona que realmente nos quiere ayudar y que nos diga la posta. No, la verdad que dijiste eso, no se entendió un corno, te fuiste para adelante, para atrás, imposible. Una de las ideas que yo suelo aplicar es hacerlo cronológicamente, ¿sí? Como un cuento, ¿sí? Una historia. Entonces, si lo hacen cronológicamente, a veces es más fácil de recordar, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hice cuando salí del secundario? ¿Qué carrera elegí? ¿Por qué la elegí? ¿No estudié nada? ¿Por qué no estudié nada? Porque prioricé, no sé, tomar un año sabático, viajar, trabajar, tuve que estar en casa para ayudar, lo que sea. Entonces, si lo hacen de forma cronológica, tal vez les sirva, ¿sí? Para poder memorizarlo y para que les sea más fácil contarlo. Y hablando de presentación,
Estas son algunas preguntas que yo sugiero, como resumen de todo lo que les vine diciendo hasta acá. Y es quizás que la presentación pueda responder estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué me distingue? ¿En qué soy bueno? ¿En qué puedo mejorar? ¿Sí? Entender esto y decir, bueno, esto la verdad es que no lo sé, no lo manejo, pero me interesa. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué experiencia tuve y no quiero repetir? ¿Por qué me interesa la oportunidad que me están ofreciendo? ¿Cuál fue el motivo de mis elecciones? ¿Sí? Cuando yo entrevisto, yo hago estas preguntas que ustedes ven acá, son las que yo suelo hacer, porque está bueno entender a la persona atrás del rol, ¿sí? Muchas veces entrevisto a alguien y lo noto que está como enojado, o que carga con mala energía, o que está mal predispuesto, que algo le pasa, y cuando le empiezo a preguntar, termino entendiendo por qué. Porque quizás lo echaron de su trabajo sin previo aviso, porque tiene una situación familiar que se le complica, porque está en un trabajo donde lo tratan mal, porque está en un trabajo donde sus compañeros o su jefe no son lo mejor, donde el clima es malo. Entonces eso claramente nos predispone mal. Piensen en esto. Si uno está mal en el trabajo, eso impacta en todos los aspectos de nuestras vidas. Si uno está bien, también, ¿sí? Entonces, así de importante es poder estar en un lugar que nos guste, que nos sintamos cómodos. Ningún trabajo es para siempre. Con eso en mente y claro, siéntanse libres de poder cambiar de trabajo cuando lo necesiten y cuando lo sientan. Si ustedes están en una empresa hace 3 años y ven que ya no tienen más posibilidades de crecer, de aprender, se hartaron, bueno, eso es un motivo más que válido para decidir buscar trabajo. Y cuando les pregunten, ¿por qué te querés ir de tu trabajo? Les decís, porque la verdad cumple un ciclo. Cumple un ciclo, yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo, y la verdad es que acá no encuentro el lugar para hacerlo. Piensen estas cosas, ¿sí? Piensen en cómo mostrar de una forma positiva el por qué quiero hacer algo, ¿sí? Pueden explicar también de qué forma aprenden. Este año, con este contexto, explotaron las capacitaciones virtuales, sobre todo al principio de la cuarentena, capacitación de lo que se les ocurra, gratuita, paga, fortuna, 2 mangos, de todo. Puede ser algo que destaquen, ¿sí? Si van a una entrevista este año, pueden decir, bueno, a ver, no sé, ¿qué hiciste este año? O ustedes mismos destacarlo. Y la verdad es que este año yo lo aproveché para hacer esto y aprendí tal cosa, aprendí tal otra, porque eso también nos muestra qué les interesa. Si una persona elige hacer un montón de cursos, pero todos están relacionados, no sé, a recursos humanos, entonces eso me da información a mí, decir, che, esta persona tiene claro que quiere caminar por recursos humanos, que quiere su experiencia laboral por ahí, y está fantástico. Muchas veces nos pasa que entrevistamos personas que no tienen muy en claro qué quieren hacer, pero sí tienen en claro qué no quieren hacer. Y eso es válido también. Entonces, si yo le pregunto, ¿qué te gustaría hacer? Y bueno, no sé, me gusta esto, esto y esto. Y no es como que no coincide entre esas respuestas entre sí, porque son cosas totalmente dispares. En realidad, ahí lo que tenemos que hacer es preguntar, bueno, ¿qué no te gustaría volver a hacer? Y la verdad es que yo ya hice, no sé, un montón de atención al cliente y ahora no me interesa. O trabajé toda la vida en comercio y la verdad es que ahora me gustaría probar trabajar en una empresa, trabajar en una oficina, ¿sí? Pero puedan, digamos, siéntanse cómodos en poder verbalizarlo. Si ustedes no lo preparan antes, si ustedes no lo ejercitan antes, lo más probable es que cuando les digan, bueno, ¿y qué te interesa? Y uno colapsa. Colapsa porque no sabe qué quiere, porque no se lo puso a pensar hasta ese momento, porque justo le preguntaron algo que es una situación incómoda, porque toda tu familia te quema el coco preguntándote qué vas a hacer de tu vida, y es medio imposible, más en este país, decidir algo muy a largo plazo. Entonces también está bueno eso. Van a tener la típica pregunta, ¿cómo te ves de acá a 10 años? Yo no las hago, pero porque yo no puedo responderla. O sea, no sé qué voy a hacer de acá a 10 años, la verdad. O sea, yo me preguntabas en febrero, claramente esta no era mi situación ideal, y todo lo que tenía planeado se me fue al demonio. Traten de esas preguntas típicas que a mí no me gustan, pero que todavía lamentablemente muchos colegas hacen, a pesar de que no sepan manejar la respuesta, sepan que existen, sepan que les pueden tocar
y preparen las respuestas. Si les preguntan cómo se ven de acá a 10 años, y den una respuesta bonita para salir con elegancia del brete, ¿sí? Entonces también tengan estos ases bajo las mangas, estas sogas para salir, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? No sé si en el chat hay alguna pregunta particular que quieran levantar, o seguimos. Sí, Romy, están conversando aquí de lo difícil que es irse de un puesto en el cual están hace mucho tiempo. Bueno, y aquí se están conversando entre ellos, Bueno, y están aprendiendo mucho. Eso dice. A ver, tomar la decisión de irse de un lugar no es fácil. La verdad es que requiere mucho coraje, mucha valentía. Por eso, para mí, eso es lo más rescatable cuando alguien dice, me quiero ir porque ya me agoté, ya no doy más. Porque muchas veces, si estamos hace muchos años, perdemos un montón de beneficios que teníamos si entramos en un lugar nuevo. Más allá de la cantidad de vacaciones, el tema de la comodidad, la confianza, tener que empezar de cero, conocer a alguien nuevo, ¿sí? Todo eso nos hace poner en una situación incómoda. Pero ahí tienen que pensar en decir, bueno, ¿qué es peor? ¿Me quedo donde estoy y la padezco, o me la juego y me voy a un lugar donde puede ser igual de malo, peor o mejor? ¿No? Tratar de dar como el vaso medio lleno. Yo sé que es complejo, yo sé que cuando uno no tiene trabajo, está en una situación incómoda o compleja, pensar así no es fácil, pero está bueno que traten de entrenar la parte positiva, porque esto es como Mirta Legrand. Como te ven, te tratan; si te ven bien, te contratan; si te ven mal, te maltratan. Entonces, si yo me muestro nervioso, dudoso, no doy confianza para decir, esta es la persona que yo necesito. En cambio, si yo me muestro seguro, con dudas, pero seguro, como que trabajé el tema, me posiciono desde un lado más positivo, la imagen que doy es otra. Si yo tengo dos personas en la misma situación y una me habla mucho más segura y otra mucho más así, muy bueno, sí, no sé, tal vez me interesaría, ¿por cuál se optarían? Y sí. Romy, Sí. hay otra pregunta, sí, también respirás un poquito. No, sí, porque yo le meto como loca. Acá, mira, hay dos, Mariana Altuna y Ariel dicen que sería una respuesta así bonita, con elegancia, para salir del cómo te ves en 5 o 10 años, y se ríen, digamos, como, ¿qué puedes decir? Claro. Yo les voy a contar mi respuesta, que no suele ser muy como políticamente correcta, por si les sirve, y después otra que quizás puedan dar. A mí, cuando me han preguntado, ¿cómo te ves de acá a, no sé, 5 o 10 años? Yo les contesto, mira, la verdad, vivo en Argentina. Sinceramente, me encantaría poder tener la vida tan planeada, me daría una tranquilidad bárbara, pero no se puede. O sea, es la realidad. O sea, ¿quién puede hoy en día planificar tan al futuro? No se puede. Esa para mí es una respuesta, no sé si bonita, pero me parece que es realista, que muestran que entienden, que no necesariamente quieren ser obsecuentes y quedar bien, y que responden con sinceridad, ¿sí? No sé si alguien ha respondido esa pregunta de alguna otra manera y quiere aportar con su comentario, pero esa me parece una respuesta realista, ¿sí? Otra cosa distinta que pueden contestar es, bueno, mira, no sé cómo me veo, te puedo decir a qué aspiro, ¿sí? Que es distinto. Entonces, no sé qué va a pasar. A mí me encantaría el día de mañana, no sé si 5 o 10 años, pero el día de mañana, y tener más experiencia en esto, o tener más experiencia en lo otro, ¿sí? Traten como de quizás replantear ustedes en la respuesta el cómo lo encaran, ¿sí? Pueden manejarlo o resignificar la pregunta desde ese lado. Buenísimo. Veo que está full el chat, no sé si, si fue tremenda la respuesta que di. Sí, quieren todos hablar. Pero bueno, para aprovechar el tiempo, después a lo mejor podemos dejar un espacio para preguntas al final. Sí, después vamos a cortar un poquito antes, para que todos tengan la posibilidad el que se quiera quedar haciendo preguntar. Sí, dale. Excelente. Tal cual. Sí, cortamos unos 15, 10 minutos antes, si quieren, como para que todos puedan solventar sus dudas. Igual pueden ir dejándolas en
en el chat, así los chicos del instituto la van leyendo, la van viendo, la pueden ir, le pueden ir levantando manos si hay algún interesante para hacer, pero si no, vamos a continuar. Bien, entonces teníamos, que yo les había planteado 3 instancias, la previa, la entrevista, el after. En la previa es esto que pensamos, que vimos antes, es investigar, es prepararse y es practicar. Para que cuando llega el momento, la entrevista, podamos relajadamente, lo más relajadamente posible, aprovechar la oportunidad, ¿sí? La práctica hace el maestro. No vamos a pretender que nuestra primera experiencia en una entrevista sea maravillosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque están los nervios de una primera entrevista, de no saber, de no haber pasado antes por una situación similar, la gente que te dice cada uno desde su lugar qué esperar, qué no, qué pasa, qué sí. Si uno googlea se encuentra chiquicientas millones de recomendaciones de no parpadees, no respires, callate antes de que te digan hola, y un montón de cuestiones. O sea, te estás muriendo ahogado, pero no pidas un vaso de agua. Entonces, hay tanta información que cuando uno va por primera vez a una entrevista, no sabe ni qué hacer. Me acuerdo una vez yo estaba entrevistando a un chico, no era puntualmente o sea, yo había tenido una entrevista con él ya había ido a otras, pero cuando yo le comunico que había quedado seleccionado, me llama, o sea, ay, contento, todo fenomenal, me llama el otro día y me dice, no, te quiero preguntar algo. Sí, decime, ¿cómo tengo que ir vestido? Porque él siempre había trabajado, no había trabajado nunca en la empresa, sino que había trabajado en otro tipo de local, negocio y demás, y no sabía cómo ir vestido a una empresa, cómo se iba a vestir una empresa. Y a mí me causó una ternura ahora decir, o sea, por un lado, qué genial que se animó a preguntarme, ¿sí? Y que eso pudo darle tranquilidad para que enfocar su energía el primer día en otra cosa, ¿sí? Tomen la entrevista como una situación de charla. Si ustedes lo toman como que me está evaluando, me está preguntando, me está juzgando, ya nos estamos poniendo en una situación desfavorable. En cambio, si es, bueno, mira, nos sentamos, charlamos, esto es lo que soy, esto es lo que elegí, esto es lo que me interesa, y abro y cuento y me muestro, y listo. Porque la realidad es que hay que ser como uno es, porque si después nos contratan habiendo maquillado o mentido en la entrevista, después los pingos salen en la cancha y vamos a estar trabajando y decir, pero esta no es la persona a la cual yo contraté. Entonces, ser uno mismo es la mejor opción. Como les conté, mi marido trabaja en una empresa del agro. Él trabajó 20 años en una empresa. Lo echaron, de un día para el otro lo echaron, y claro, imagínate, en casa de reo, cuchillo de palo, me decía, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo voy a una entrevista? ¿Qué digo en la entrevista? Y mi respuesta era siempre la misma, sé vos mismo. ¿Qué carajo es ser yo mismo? Me decía, claro, imagínate, o sea, me querés matar, yo lo entendía, pobre hombre. Pero decía, vos tenés que ser vos mismo, vos tenés que contar tu experiencia, tenés que contar qué te gusta, qué no te gusta, qué estás dispuesto, en qué podés flexibilizarte, con qué no, ¿sí? Pero para eso tenés que sentarte y pensarlo. Sentate, pensalo, charlalo, contalo. Porque ya el hecho de que te estén entrevistando es un voto de confianza. Es decir, bueno, esta persona podría andar para lo que necesito, ¿sí? Ahora está en uno poder lucirse y mostrarse. Pero el ser uno mismo es para mí una de las mejores recomendaciones. Porque si uno no tiene que estar pensando en actuar de una manera que no es, le quita una presión y una carga enorme al proceso, porque no vamos a tener que estar pensando, bueno, tengo puesto una camisa cuando en mi vida uso una camisa, tengo puestos zapatos de taco que no me pongo hace 15 años. Todas esas cuestiones a uno los hacen sentir incómodo, ¿sí? Y se nota cuando el otro está incómodo. O sea, yo entrevisto y me doy cuenta que el otro no está pasando bien, pero uno no sabe si es porque se puso unos zapatos que no usaba hace 10.000 años, porque tenía una camisa que no usaba hace 1.000 años, porque la situación le está resultando incómoda. No lo sabemos. Entonces, obviamente que uno va a poner lo mejor de sí, y para ir a una entrevista uno se va a poner un poquito más bonito que lo habitual, y se va a producir un poco, pero siempre dentro de lo que estamos acostumbrados. Porque si yo estoy más pendiente de que la ropa que tengo me parece un disfraz más que mi ropa, eso quita toda mi atención y mi energía para un lugar que no es productivo.
¿sí? Entonces, tema 1, si van a una entrevista presencial, fíjense eso, vístanse cómodos, bien pero cómodos, ¿sí? Eso es fundamental. Si van a entrevista presencial, lleguen un ratito antes, ¿sí? Mi recomendación es, pidan la dirección, búsquenla en Google, vean caminos alternativos, traten de cubrir todas las posibilidades, ¿sí? De, se rompió el colectivo, ¿cómo puedo ir? O sea, traten de tener las alternativas cubiertas. ¿Cuánto antes llegar? No más de 10 minutos, ¿sí? Porque si no es como demasiada ansiedad y estás como ahí en el medio y no saber qué hacer. Entonces, 10 minutitos antes nos da la posibilidad de recibirlos, de hacerlos pasar, de ofrecerles un vaso de agua y empezar en punto. ¿Sí? Esos 10 minutitos previos ayudan. Si por algún motivo están retrasados, se les complicó, llaman. ¿Esto qué implica? Que antes tuvieron que haber pedido teléfono o mail y nombre de la persona con la que se van a entrevistar. Fundamental saber con quién van a hablar, porque también la pueden buscarla en LinkedIn y saber quién es esa persona. Y aunque sea decirle, bueno, por foto le tengo la cara, más o menos alguna idea me doy, y le va a generar también más tranquilidad. Pero siempre ténganse el teléfono de la persona a mano o de la empresa, por si les pasa algo, avisar, ¿sí? Nadie está exento. Nadie está exento a que pase lo que sea. Yo una vez tenía una entrevista en un lugar que moría, pero moría por trabajar ahí, porque era digital, era como nada, un golazo para mí. Tenía la entrevista a la 1, ¿sí? Estaba muy cerca de mi otro trabajo, iba a ir caminando. O sea que yo para llegar a la 1 con salir 12:30 caminando llegaba joya. Salgo 12:30, voy saliendo, se largó un chaparrón, pero el diluvio universal era un poroto a la vez de eso. Y yo estaba en ese momento viviendo en Buenos Aires y trabajaba en el centro, en la típica Florida y Corrientes, que no estaba bonita como ahora, era de hace varios años atrás, donde estaba un desastre, se inundaba, literal, estábamos todos con el agua hasta las rodillas, justo en esa cuadra. Imposible ir a ningún lado, no por la lluvia, sino porque llegaba los pies empapados, empapada yo, o sea, ¿con qué imagen iba a llegar? O sea, en ese caso, por ejemplo, era menos peor cancelar la entrevista y pedir que la recoordinemos con el riesgo que no quieran, que llegar hecho un desastre, ¿sí? Pero porque yo decidí que para mí esa era la mejor opción, porque yo decía, si voy a una entrevista, quiero que me vean de 1000, no quiero ir como me arrastré y soy un desastre, porque yo no me iba a sentir cómoda. Entonces, muchas veces las decisiones tienen que ver con qué se sienten cómodos ustedes, más que qué espera el otro. Nunca vamos a saber qué espera el otro, porque todas las personas con las que charlamos son distintas. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Tirarse el lance y decir, bueno, recoordinamos porque tuve un problema, o voy y caigo como pueda y me tiro el lance? Yo en ese momento elegí eso. Hoy en día no sé qué haría, porque encima todos cambiamos. Entonces también permítanse que si hace un par de años decidieron una cosa, que hoy no concuerden con eso y permítanse cambiar esa decisión. No está mal. Lo fundamental acá es que ustedes estén cómodos para poder expresarse y mostrarse y lucirse. Por eso lo de la ropa, por eso lo de llegar un poquito antes, sobre todo cuando hace un calor fatal. Llegar 10 minutos antes y entrar a un lugar con aire acondicionado nos permite equilibrarnos un poco y no llegar así con la lengua afuera, donde no podemos respirar para arrancar a hablar. Por las dudas, llévense siempre una botellita de agua los días de calor, por si llegan a un lugar donde no son muy copados y no les ofrecen nada para tomar. Entonces, por lo menos tienen eso. No para tomar durante la entrevista, pero así aunque sea para tomar antes y para tomar después cuando se van, ¿sí? Traten de cubrir como estas cosas, pero por una cuestión de comodidad suya, no de qué espera el otro. Si ustedes están cómodos, se van a poder lucir. Si ustedes se lucen, se muestran y cuentan todo lo que quieren saber ustedes, eso ya es un éxito, ¿sí? Que después coincida con lo que el otro busca o no busca, es otra instancia. Pero el hecho de que ustedes se vayan conformes de una entrevista es un montón. Que ustedes digan, la verdad que pude contar todo lo que quise, sentí que pude mostrarme, que pude contar, que pude demostrar, ¿sí? Eso ya es fundamental. Por eso, esto que ven acá, este primer cuadradito, de no hay mejor forma de demostrar algo que siéndolo, ¿sí?
la puntualidad, el respeto, la predisposición, y no pararnos desde la queja, ¿sí? Si nos preguntan, ¿por qué te querés ir de todo el trabajo? No vamos a decir, porque mi jefe es un estúpido, sino podemos maquillarlo un poquito mejor y decir, y ya cumplí un ciclo, no me estoy sintiendo muy cómodo, siento como que necesito otro espacio donde poder aprender, donde poder mostrar otras habilidades, ¿sí? Porque si hablo mal de mi ex empleador o de mi actual empleador, ¿qué muestra eso de mí? Eso habla más de mí que de mi empleador, porque eso es mi opinión. Entonces, no vamos a negar que quizás nuestro jefe es un bobo, pero tampoco lo vamos a decir así, ¿sí? Porque es parte de cuidarnos y cuidar nuestra imagen, no es hacer un favor al otro, ¿sí? Lo mismo que, por ejemplo, celular, está clavada. Llegan, entrevista, pumba, arriba del escritorio, ¿sí? O de la mesa donde estoy entrevistando, estamos charlando. Y cada 2 minutos, o sea, lo tienen ahí al lado, y relojean cada 2 minutos, relojean cada 2 minutos, relojean cada 2 minutos. Es decir, ¿qué onda? O sea, no puedes ni tomarte, no sé, 40 minutos para enfocarte en esta charla que tenés que andar mirando. Distinto es, mirá, permitime que deje el celular acá en modo vibratorio, por ejemplo, no sé, tengo un familiar que si necesito una urgencia me va a llamar o lo que sea. A mí me pasó, rindiendo un final, mi abuela estaba internada, pendía de un hilo. O sea, en cualquier momento me podían llamar para decirme que se había muerto. O sea, era así y, o sea, yo estaba en la disyuntiva de no llegar a atender el celular, responder. Entonces le fui franca, digo, mira, tengo esta situación, a mí me da mucha más tranquilidad tener el celular al lado y saber que, no sé, vibra y no lo atiendo, pero tenerlo ahí. A mí eso me da seguridad para poder rendir. Sean sinceros, mira, tengo una situación que lo dejo acá por las dudas. No lo miro, no, pero por las dudas. La recomendación ideal es ni lo pongan arriba de la mesa, si no es estrictamente necesario, ¿sí? Ustedes piensen que los están evaluando, ¿sí? Nosotros evaluamos, así como ustedes nos evalúan a nosotros. Entonces, cualquier cosa que ustedes hagan y digan, uno va a decir, bueno, pará, si así está haciendo la entrevista, ¿cómo va a ser el día que entre a trabajar? Si habla mal de sus compañeros, entonces, ¿qué hace? Entra acá y ¿qué va a pasar? ¿Qué está mal, esa persona o sus compañeros? ¿Sí? Entonces, todo lo que digamos habla de nosotros, porque como yo no conozco al resto, yo no puedo saber si es verdad, si es mentira. Entonces, cuiden lo que dicen y cómo lo dicen, porque eso habla de ustedes. Lo que importa no es el qué digan, sino el cómo lo digan. Acuérdense, podemos poner las cosas bonitas, aunque no sean cosas bonitas. Entonces, no pararse desde la queja, fundamental. La predisposición, ¿sí? Decirle, bueno, no sé, si nos preguntan, bueno, ¿podés venir mañana? Y quizás mañana justo teníamos, no sé, organizado que íbamos a pasar por la casa de una amiga a tomar mate, o que nos íbamos a ir a la peluquería, o que nos íbamos a juntar con unos amigos a tomar algo. Bueno, prioridades. Sí, dale, no hay problema. Cancelo, pospongo, pero tengo que saber cuál es mi prioridad en esto, ¿sí? Ustedes quizás se rían con estas cosas, pero son todas cosas que a mí me han pasado de verdad. O sea, todo lo que yo cuento son cosas que me han pasado realmente. Hace unos años atrás, les llamo a una chica y le digo, mirá, ¿qué tal? Tengo tu CV que te postulaste para tal vacante, me interesaría saber si podés venir mañana a entrevista, no sé, a las 10 de la mañana. Su respuesta fue, sí, por supuesto, pero vos serías tan amable de llamarme 8:30, así no me quedo dormida. Por supuesto que le dije, mira, ¿sabes qué? Dejá, no. O sea, ¿cómo me vas a decir que te despierte 8:30 para que llegues a la entrevista a las 10? Un nivel que yo les cuento y parece un chiste, y son cosas que pasan. Entrevistando a otra persona, hace muchos más años atrás, era una posición de administrativo y estaba entrevistando de a dos, eran dos chicos que estaban entrevistando. Y en un momento cuando termina la entrevista, uno agarra el que tenía camisa, se saca la camisa, saca de la mochila una remera, se pone la remera y me dice, te pido 1000 disculpas, pasa que yo trabajo en remera, si cae en camisa van a saber que hay una entrevista. Yo me quedé pensando, hay un baño, o sea, te podrías haber ido al baño a cambiar. Entonces, si sos así de desubicado o poco ubicado en una entrevista, ¿qué onda cuando ganes confianza? O sea, ¿qué va a pasar? Entonces, muchas veces también estamos como muy acostumbrados a que recursos humanos, los entrevistadores, selección, pero también hay un montón de gente que colabora a que uno tenga experiencias poco agradables y que se tenga que ir atajando este tipo de cosas, ¿sí?
Otro, llamo. Bueno, no sé, ahora fue durante la cuarentena. ¿Te parece que acordemos una llamada por Zoom, no sé, el viernes a las 3 de la tarde? Sí, fantástico. ¿Vos me mandás un recordatorio antes? No, agéndatelo. Así como me lo agendo yo, lo podés agendar vos. Existe la posibilidad de mandar desde el calendario un invite, pero eso lo hago si digamos, me nace, si lo tengo dentro de mi proceso. No es mi obligación hacerte acordar. ¿Sí? Como tampoco te estoy diciendo vos, che, candidato, ¿vos me harías acordar que tengo que entrevistarte? ¿Me harías el favor? No. Bueno, entrevistas virtuales, por ejemplo. Al principio Internet colapsaba. Era imposible conectarse, trabajar tranquilo, entrevistar tranquilo. Era todo un caos. ¿Qué cuestiones podemos tener en cuenta? Porque ahora nos van a agarrar muchas entrevistas virtuales. Por un lado, asegurarnos de tener todos los dispositivos apagados, desconectados de Internet y dejar solamente el que realmente necesitamos. ¿Sí? Pedirle por favor a la familia que no se conecten ese ratito para poder estar tranquilos de poder charlar en paz. Tener también alternativas. Si me dicen, bueno, charlemos por Zoom, fantástico, pero tener pensado de antemano, bueno, y si Zoom no funciona, ¿qué otra herramienta tengo? Y tengo Meet, o le puedo ofrecer una llamada por teléfono, le puedo ofrecer WhatsApp. Yo vivo en una zona, que Funes, en las afueras de Rosario. Funes no se caracteriza por tener la mejor conexión del mundo, y principio de cuarentena, peor todavía. Entonces yo tenía mi listita de plataformas para entrevistar. Entonces era, bueno, empiezo por Zoom, no funciona Zoom, voy a Meet, no me funciona Meet, llamo por teléfono, no me funciona el teléfono, WhatsApp. O sea, yo ya tenía preparado. Ustedes pueden hacer lo mismo. Incluso si se escucha medio mal y no están contentos o cómodos charlando con cortes y demás, le pueden proponer al entrevistador, mira, la verdad es que se me corta un montón, no te escucho bien, ¿querés que probemos por otra plataforma? ¿Querés que hablemos por teléfono? ¿Querés, no sé, que hablemos por WhatsApp? ¿Querés que recoordinemos? ¿Vos me escuchás bien? ¿Sí? Porque el nerviosismo que da, que se corte, no escuchar, qué me preguntó, qué me dijo, qué dije, hasta dónde me escuchó, no está bueno. Yo terminé entrevistando este año a una chica por audios de WhatsApp. Fue imposible conectarse por cualquier lado, pero imposible. Llamada imposible, todo imposible. Entonces era audio por WhatsApp, ella lo escuchaba, me contestaba el audio, yo le contestaba el audio, y así estuvimos una hora, meta audio, y yendo y viniendo, yendo y viniendo. Fue la alternativa que encontramos, las dos fuimos flexibles, las dos nos adaptamos, y el cometido se logró, que era conversar, que ella me conozca, que yo la conozca, y ver si la cosa iba o no iba, si estábamos alineados o no estábamos alineados. Entonces, en esta situación donde no depende de uno, muchas veces llegar a tiempo o no llegar a tiempo, sino que la conexión, te cortan la luz, se cae internet, o sea, pueden pasar mil cosas, para tranquilidad propia tengamos estas otras opciones para salir del paso en caso de que lo necesitemos. Yo también sugiero que si, por ejemplo, nunca usaron Zoom antes, si los van a entrevistar por Zoom, pídanle a algún amigo, familiar o conocido, che, ¿probamos cómo funciona esto? ¿Sí? Veamos cómo se conecta, cómo se desconecta, si me tengo que bajar una aplicación, no me tengo que bajar una aplicación. Eso también les da tranquilidad. ¿Por qué? Porque es algo que ya conocieron antes, conocieron previamente. Para entrevistas virtuales no hace falta conectarse 10 minutos antes, ¿sí? No es necesario. Con conectarse 2-3 minutos antes estamos bien. Sí, asegúrense de estar en un lugar tranquilo para que ustedes puedan también hablar en paz, ¿sí? Eso es fundamental. A veces se puede, a veces no se puede. En cuanto a la cámara, yo sugiero, si no conocen a la persona o la persona no les dice vamos sin cámara o vamos con cámara, esperen a ver cómo se conecta. O sea, conéctense con cámara apagada. Si la persona se conecta con cámara, la activan. ¿Sí? Entonces, de esa forma ustedes ven qué onda del otro lado y responden a lo que el otro ya hace. ¿Sí? Si se escucha medio mal, se escucha medio mal, ¿te parece que apaguemos las cámaras a ver si mejora la conexión? Yo muchas veces tengo que entrevistar sin cámara, por la conexión que les decía que por mi zona es mala. Y bueno, si el objetivo es hablar, es conocernos, listo, charlemos. ¿Sí? Eso es lo que me interesa. Además, muchas veces estamos viendo el CV también cuando entrevistamos, así que no siempre vamos a poder mirarlos. Y el tema de la cámara también, como verán ahora, uno como que nunca sabe dónde enfocar. Yo miro la listita de los nombres y demás en vez de mirar la cámara. También cuesta un poco,
y está bien y nos pasa a todos. Traten de estar en un lugar en su casa donde se sientan cómodos, ¿sí? Si pueden estar en algún lugar que ustedes sepan que nadie les va a pasar por atrás, no por lo que yo vea, sino para que ustedes no se pongan nerviosos, mejor. Siempre pensando en esto, en crear el mejor ámbito posible para que uno pueda lucirse, ¿sí? Y poder expresarse con todo lo que quieran contar. Y esto me lleva a contarles un poco sobre esto de que tenemos una sola oportunidad de generar una buena primera impresión. Hay varios estudios, que yo acá no los puse porque eran un embole, pero que dicen que entre los 5 y 10 primeros minutos son decisivos. Que esos primeros minutos ya establecen si la cosa va o no va. Cuando yo leí esos estudios, yo dije, ¿qué es esta porquería? ¿Qué dicen? Que los 5 o 10 minutos. Y dije, lo voy a testear yo, a ver si es real. Y es verdad que en muchas ocasiones, no siempre, en muchas ocasiones los primeros minutos son un buen indicativo de cómo va a ser el resto de la entrevista. No siempre, a mí me ha pasado que hemos empezado medio para atrás y al final fue un golazo, pero sí, es como que, a ver, si yo llego ya de mala onda, llego tarde, lo que sea, es como que ya el ambiente no está copado, es como que hay que arrancarla en -10. Entonces, por eso, poder prepararnos, poder generar, digamos, solventar las incertidumbres está bueno. Y no olvidar que todo muy lindo como yo cuento, pero no somos los únicos buscando trabajo. Tenemos competencia. Hay otros que están en la misma que nosotros, que quizás llegaron antes y yo tuve una entrevista, que saben más, que tienen más experiencia, que estudiaron otra cosa, mejor o peor o lo que sea, pero hay otros con los que nos van a comparar, con los que vamos a estar compitiendo, ¿sí? Entonces, la entrevista es la oportunidad de destacarnos. Ya el CV tuvo buen impacto, por eso nos llamaron. Bueno, ahora es terminar de rockearla. Y una cuestión que a mí me parece fundamental y que muestra mucho de cómo es la persona, lo implicado que está y el interés que tiene, es si pueden responder la pregunta del cómo llegaste al proceso. Hay gente que no tiene idea cómo llegó el CV a su lugar. Que no tiene, y a pesar de poner que no sepamos dónde llegó el CV, fantástico. Si yo te llamo y te digo, es para tal empresa, para tal posición o algo, ni se acuerdan, ni lo registran. Entonces, eso ya está mostrando poca disposición, poco interés, es como que, bueno, no sé, vas a charlar conmigo porque no tenías nada mejor que hacer, no entiendo, o sea, no sabes ni para lo que te llamo. Eso me pasó hoy. Estaba entrevistando a un chico y me dice, sí, a mí me interesa la vacante de, no sé, cadete. Y yo le digo, pero yo te estoy llamando por una vacante de tal cosa. Y se queda mudo. Uno se puede confundir, ¿sí? Uno le puede pifiar en los nervios, pero sepamos que eso también, digamos, el otro lo recibe, el otro lo ve, y el impacto que pueda tener el otro no lo podemos manejar. Entonces, háganse un machete, ¿sí? Ténganse una hojita a mano, pónganse el nombre de la persona, el nombre de la empresa, el nombre del rol, vayan tomando nota cuando les van contando, ¿sí? Vayan, dice, no sé, tal, les dicen que se van a tener que trabajar de lunes a sábado, anótense de lunes a sábado, o sea, vayan tomando nota para después usarlo en el after, ¿sí? O sea, aprovechen toda esa información. A mí particularmente escribir me enfoca, entonces me ayuda a prestar más atención. Es una técnica que yo uso, porque aparte mientras escucho, anoto y me surge quizás alguna otra pregunta, entonces me sirve como actividad. Y si encima ya vengo con la investigación de la empresa, el speech entrenado, ya vi bien los requisitos, preparé bien mi CV, es un combo infalible. Está bien. Algunas otras cosas para tener en cuenta al momento de la entrevista. Yo les venía hablando esto de contar una historia, y hay un formato que se llama STAR, que a mí me parece que está muy copado para que ustedes puedan usarlo, no solo para armar su historia, si puesto de armar una presentación es de toda su historia, sino que el formato STAR yo se lo recomiendo para una situación en particular. Hay entrevistas que se llaman entrevistas por competencias. Las entrevistas por competencias lo que hacen es preguntan sobre situaciones pasadas o posibles o futuras para evaluar habilidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos dicen, tenés que empezar un proyecto desde cero, ¿sí? Sobre X tema que no conoces. ¿Qué es lo primero que haces?
Entonces ahí podemos decir, si nunca nos pasó eso, podemos decir, bueno, yo creo que, no sé, googlearía, o buscaría a alguien de la empresa que sepa y le preguntaría, lo que nos surja. Si vivimos esa situación, lo que podemos hacer es echar mano del formato STAR. Entonces decir, bueno, a mí eso me pasó, estábamos en tal empresa, en tal contexto, era tal situación, teníamos que lograr tal cosa, trabajaba con tal equipo, con tal rol, mis tareas eran tal, resolvimos de tal manera, ¿sí? Y llegamos al objetivo, o no llegamos al objetivo, pero nos acercamos bastante. Entonces, poder prepararse a algunas circunstancias que hayan vivido con este orden, ¿no?, de historia, de cuál fue la situación, qué tarea, qué acción y qué resultado, los va a ayudar para tenerlo a mano, ¿sí? Por si nos hacen una pregunta de este estilo, o del estilo, ¿cuál crees que son tus fortalezas? Y yo sí sé que mis fortalezas es, no sé, la comunicación y las relaciones internacionales, miren lo que digo, las relaciones interpersonales, esas son las ganas de viajar. Las relaciones interpersonales, ¿qué hago? Puedo contar un ejemplo que avale lo que yo digo. Porque si no está la chica, bueno, tus 3 debilidades, soy muy puntual, muy respetuosa, entonces, ¿cómo avalo eso? Porque es una opinión. Si yo puedo contar un ejemplo, contar algo que haya pasado, que avale lo que digo, ¿sí?, es otra la solidez de la respuesta y hablo un montonazo de ustedes, ¿sí? Dentro de todas las preguntas que hacemos de recursos humanos está la temida remuneración pretendida. ¿Cuánto querés ganar? ¿Cuánto me van a pagar? Y todo el tema del dinero, que es un tema como muy tabú. En general, no queremos decir un número para no quedarnos ni fuera, no quedarnos alto, no, ¿sí? O sea, es un tema complejo, pero necesario. Y es necesario que ustedes ya lo tengan pensado de antemano, que no los agarren ahí de sorpresa. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando pensamos en la remuneración pretendida? Es esto que yo les pongo acá de saber cuánto vale nuestro trabajo, nuestro tiempo, lo que sabés y lo que podemos aportar, ¿sí? Porque eso sobre todo es todo lo que yo sé, mi experiencia, todo lo que hice tiene un valor, ¿por qué? Porque puedo aportar algo. Entonces, por ejemplo, yo hace 16 años que trabajo en selección, hace 16 años que entrevisto y demás. Entonces, un proceso de selección que yo lleve a cabo, por decir una cosa, puede durar, no sé, un mes. Una persona que tiene menos años de experiencia, como tuvo justamente menos ejemplos o menos posibilidades de entrevistas, de practicar, quizás le lleva un poquito más. No es ni mejor ni peor, es simplemente que somos 2 personas con experiencia distinta. Ahora, por los años de experiencia que yo tengo y por la rapidez que puedo aportar y por esta experiencia que puedo dar un valor agregado que quizás otro no, eso tiene un precio. ¿Sí? Entonces es parte también de cuando hablamos de nosotros, de valorarnos, hacerlo desde la remuneración pretendida. Mi sugerencia es, no se encajen con un número. Entonces, cuando les digan, ¿cuál es tu remuneración pretendida? Yo suelo responder, mira, hoy gano tanto. Para cambiar de trabajo necesito algo superior. Si no sé cuánto más, digo eso, algo que mejore mi actual. O puedo decir, hoy gano tanto y mínimo quiero, no sé, un 10, 15% más, ¿sí? No digo un número, menos en este país con la inflación que hay, donde quizás me entrevistan hoy y me contratan en 3 meses y ya me quedé lejos. Entonces, de esta manera, lo que hago es, en vez de decir un número, digo un piso. Entonces, mi piso es tanto, o sea, de acá para arriba, ¿sí? Y hablen de dinero, anímense a hablar de dinero, porque es un tema que si no lo hablamos al principio, se arrastra y quizás invertimos un montón de tiempo, de esperanza y energía, y después no se da porque no estamos de acuerdo en tema plata. Y es, la verdad, una mala experiencia o no es muy recomendable porque uno se queda como con el sabor amargo. Y está bien pedir lo que uno considera y cree que vale. Ahora, en estas webs que yo les dije, de Glassdoor y OpenCube, ahí también están salarios. Entonces, lo que pueden hacer es entrar ahí y decir, bueno, a ver, alguien que hace tal cosa, administrativo junior, ¿cuánto cobra? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto pagan? Entonces ahí van a tener información. Googleen. Información en la web sobra. Hay que sentarse, buscar y comparar y deglutir la información. No me quedo con un resultado de mi búsqueda. Busco varios, comparo y saco una idea. En recursos humanos manejamos bandas salariales. Es decir, hay un mínimo, hay un máximo y hay un medio.
Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo. Bueno, ¿cuánto querés ganar? Y mira, ideal 80, pero no menos de 60. Entonces, establezco banda, ¿sí? O establezco piso, no digo un número, porque quizás el hecho de tener que decir un número es súper estresante. A mí no me gusta, yo no me siento cómoda con un número, entonces lo manejo desde este lado. Y otra cuestión que me parece fundamental es que tienen que preguntar. Pregunten todo lo que les dé duda, ¿sí? Pregunten cómo sigue el proceso, cuáles son los tiempos, cuáles son los requisitos, si están apurados, si no están apurados. Todo lo que les surja, todo lo que les venga a la cabeza, preguntan. Eso muestra interés, muestra curiosidad, muestra ganas, muestra predisposición, muestra una actitud proactiva, muestra que escucharon lo que fuimos hablando y que están preguntando cosas que no tocamos. Entonces, eso también muestra la atención que prestamos a este momento de charla. Así que pregunten, no tengan miedo de preguntar, porque lo que ustedes no pregunten en una entrevista son dudas que se van a arrastrar, ¿sí? Y que después cada uno puede dar por supuesto, por hecho, como vos no me dijiste, yo creí que... Lo mejor es, siempre que se pueda, charlar. Si la persona de recursos humanos no sacó el tema del salario, lo preguntamos. Y quisiera saber, no sé, qué salario tienen pensado para esta posición o cómo es la contratación. Llévense, ¿sí? Anotadito, ténganse anotadito todas las cosas que ustedes necesitan saber. No sé, horario de trabajo, lugar de trabajo, si hay relación de dependencia, cómo es el equipo, todo lo que ustedes necesiten saber, anótenselo, ¿sí? Si tienen la suerte de que les digan, bueno, ¿tenés alguna pregunta? Les hacen esas preguntas, si es que ya no las charlaron, y si no les dan el espacio, antes que se despidan, le pueden decir, tengo una consulta, mira, me quedó esta duda, o me quedó esta otra. Puede que no le guste, problema de esa persona, ustedes de última se ahorraron un dramón, por entrar a un lugar que no están dispuestos a conversar, pero si no, puede ser que, ay, mira, me olvidé de charlar de eso, tenés razón, ¿qué necesitabas saber? Esto, mira, esto es así, 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 porque la realidad es que estamos todos muy colapsados a esta altura del año y con este contexto, y como a todos se nos pueden pasar cosas. Entonces está bueno que si ustedes tienen la duda puedan preguntarla, ¿sí? ¿Algo que rescatar, Ernest, alguna de las preguntas o la dejamos para después, como vos digas? Sí, lo podemos dejar para después. Dale. Sí, Sí, pero Sonia, a ver, en 10 minutitos. En 10 dale, minutitos hacemos ya apertura de preguntas. dale, va a quedar Así Juli termino de contar para... el resto, por si surge más. Dale, Juli va a quedar Fantástico. con el tema de las preguntas. Con el chat. Bien, en 10 minutitos más, entonces abrimos espacio de preguntas. Dale, Ahora genial, bien, va a verlo. vimos la previa, vimos la entrevista. Anímense a ir a entrevistas. La práctica hace el maestro. Cuanto más vaya a la entrevista, más cancheros van a estar, más seguros se van a sentir, ¿sí? Pero practiquen antes, como les dije. Se escriben, se graban audios, se escuchan, se hablan al espejo, le hablan a alguien más, ¿sí? Si pueden hablarle a muchas personas que les dé su feedback, fundamental tener varios puntos de vista porque ayuda a tener una mirada 360 y a ver qué podemos mejorar. Ahora bien, el after, que es el moño de la experiencia. 3 ideas para que se lleven de esto. Mensaje. ¿Qué me refiero a mensaje? Terminan la entrevista. Cortan o se van, ¿sí? Al par de horas o al otro día pueden escribir un mensaje diciendo, hola fulana o hola mengano, te agradezco por la charla que tuvimos ayer, me sentí cómodo, la verdad es que me súper interesó la propuesta, me encantaría que me tengan en cuenta, espero novedades apenas puedan. Listo, ¿sí? Algo me olvidé, pregunten los tiempos, ¿sí? Bueno, ¿en cuánto tiempo voy a tener novedades? ¿Me avisás por sí o por no? Porque todos merecemos una respuesta. Entonces, si no pensaban dárnosla, por lo menos en esa pregunta queda ahí como el empujoncito. La verdad es que recibir mensajes después de las entrevistas está buenísimo. Por un lado, porque uno es como que termina de darle una cara y es otro material más para tener de cada persona. ¿Sí? Es como otra información, es más cosas que hablan de esa persona, con lo cual está buenísimo, ¿sí?
muestra interés, muestra predisposición, muestran que escucharon, que realmente les interesa que los tengamos en cuenta, ¿sí? Ahora, si fuera una entrevista y no les interesa, no manden el mensaje. La idea no es quedar bien o ser obsecuentes, sino que si realmente les interesó, puedan como cerrar la entrevista, o el momento de entrevista, con un correo, ¿sí? Si pueden también, y se sienten a gusto y preparados, pueden pedir feedback, ¿sí? En este mismo mensaje pueden decir, te agradecería si tenés alguna recomendación, ya sea sobre mi CV o sobre mi entrevista, ¿sí? Quizás no tengan nada malo para decirnos, como ya les dije, siempre tiramos a que algo hice mal, en vez de decir, pueden resaltarme cosas que hice bien. Entonces, sepamos que si pedimos ese feedback, tenemos que bancarnos la que venga, sea buena o no. Si es buena, un golazo, porque decimos joya, si gustó eso, es positivo, lo mantengo y lo mejoro. Ahora, si es algo que no me lo esperaba o que no es un feedback muy bueno, me sirve como posibilidad de mejora, ¿sí? Si, por ejemplo, me dicen, bueno, cuando contaste tu experiencia en tal empresa, la verdad es que no me quedó muy claro qué hacías o me costó seguirte el ritmo. Bueno, listo, entonces sé que ahí tengo que poner el foco, la energía y practicar esa parte para poder contarla mejor, ¿sí? Esto, la idea es que todo el tiempo que ustedes invierten en investigar una empresa, postularse, buscar trabajo, prepararse, leer, practicar, toda esta inversión de tiempo y energía les sirva para algo, ¿sí? O sea, el hecho de ir a entrevistas o de tener entrevistas, ese momento de, bueno, me guardo esta hora para conversar, estar a disposición, la concentración, los nervios, todo eso que uno invierte, la idea es que justamente sea eso, una inversión, y no un gastadero de tiempo, plata y energía, sino que sea una inversión. ¿Para qué? Para hacernos cada vez mejores e ir entrenando. Se aprende haciendo, no hay otra forma, ¿sí? Piensen en lo que quieran y uno siempre mejora cuanto más practica. Si quiero ser la mejor haciendo las pizzas, y la primera va a ser un bodoque, pero si hago todos los viernes, y en 2 meses soy una master crack de las pizzas. Entonces, todo lleva tiempo, todo lleva mucho amor, mucho cariño, ténganse paciencia, no les va a salir bien de una, o quizás sí, y buenísimo, pero probablemente no, y van a tener que repetir varias veces hasta salir airiosos. Andar en bicicleta. Yo tengo una nena, 2 años, que está empecinada que quiere andar sin rueditas, la piba, 2 años. Y ella va, intenta, y cada vez mantiene más el equilibrio, y cada vez más, y cada vez más. ¿Lo hizo un día el otro? No. Son días, son horas, es práctica. ¿Tenemos frustración? Por supuesto, es parte del proceso, pero amiguémonos. ¿Me frustro? Sí, listo, acepto, me frustro, pero listo, sigue. ¿En qué me equivoqué? ¿Dónde metí mal el pie? Calculé mal la distancia, listo, no lo vuelvo a pasar por ahí. Pero sobre todo ténganse cariño, ténganse paciencia, porque están aprendiendo, como todos, en un proceso de aprendizaje. Metemos la pata, porque es parte de eso. Y me gustaría que se queden con estos tips, ¿sí? Como para ir sinceros. Muestren interés, porque si ustedes no lo muestran, nosotros no lo podemos adivinar. Sonrían, ¿sí? Esto de sonreír, muchas veces me dicen, ¿pero qué? ¿Cómo sonreír? Si me estás hablando por teléfono, hagan la prueba de sonreír hablando por teléfono y van a ver que se nota. Se nota cuando uno habla sonriendo. O si tenemos una charla por Zoom y está la cámara apagada, sonrían, ¿sí? Y agradezcanse por la experiencia, agradezcan por un mensaje a la persona que los recibió y charlar con ustedes, agradezcanse ustedes todo el tiempo que invirtieron y todo lo que tuvieron que bucear para descubrir quiénes eran, quiénes querían y poder armar esa presentación, y por exponerse a alguien que no conocen, diciendo qué quieren, qué hicieron, por qué, y andar contando cosas de nuestra vida, ¿sí? Creo que esto resume bastante bien todo lo que hemos venido charlando. Y les quiero dejar una frase que para mí es una frase hermosa, que es la que encabeza, de hecho, mi web,
que es de Howard Thurman, dice, no te preguntes qué necesita el mundo, pregúntate qué te hace sentir vivo, y después sal y hazlo, porque el mundo necesita gente que esté viva. Y acá los invito a que después, tranquilos, puedan googlear, para ir entrenando, lo que es el propósito y lo que es el Ikigai. Creo que esa va a ser una linda introducción para los que después participen la semana que viene con María Clara, para que puedan aprovechar bien la charla con ella. Cuando uno hace lo que le gusta, cuando uno está contento en el lugar, da mucho más de lo que se espera y se siente realizado. Imaginen si todos hiciésemos realmente lo que nos gusta y lo que nos consideramos buenos. Sería un placer. Yo amo mi trabajo. Yo hace 8 años que trabajo de esto, amo mi trabajo, contesto a cualquier hora porque me gusta. Entonces, realmente para mí no es una pesadez, trabajé el fin de semana, no lo siento pesado. ¿Por qué? Porque encontré el por qué hago esto. Entonces, que puedan entender el por qué hacen las cosas, los va a ayudar también a tamizar, si bueno, esto sí, esto no, y encontrar el sentido, creo que va a ayudar mucho para que puedan enfocar en qué seguir desarrollándose, creciendo e invirtiendo. Así que les agradezco un montonazo por haber confiado y haberse sumado, espero que les haya servido. Ahí tienen mi web, la pueden visitar, me pueden buscar por LinkedIn, me pueden agregar, me pueden escribir. Soy súper accesible con el tiempo que tengo con esto de ser madre, de trabajar y demás. Trato de responderle a todo el mundo, pero siéntanse confiados en escribirme si necesitan algo. Igual, como bien había dicho Julia al principio, queda grabado esto, lo vamos a publicar, lo pueden compartir, lo pueden volver a ver, generen comunidad, anímense a hablar, todos están en la misma, pero no se charlan, y hay un montón de experiencia por ahí suelta que si la juntamos, sería una bomba. Así que bueno, ahora abrimos espacio a preguntas. Dale, no sé, Juli, si vos tenés, 70 sí, tengo, no sé una cantidad. Estoy por acá. Si querés podemos dejar de compartir pantalla y bueno, antes de empezar con las preguntas, bueno, obviamente desde el Instituto IESER y en nombre de todos los que estuvimos acá, 84 personas se mantuvieron durante la hora 45 que hablaste, impresionante, así que te agradecemos mucho por esta charla y por este workshop. Les dejé hace unos minutitos ahí la dirección de nuestra web, que es ieser.com.ar, donde van a poder, si quieren, registrarse para el workshop de la semana que viene, de María Clara, bien como dijo Romy, que le vamos a tener a las 18 horas del próximo miércoles, así que también están todos y todas invitados y espero verlos allí. También nos pueden seguir en redes sociales, Instagram, LinkedIn, que tenemos, Twitter, Facebook, bueno, todas las redes sociales como @IESERRosario para estar al tanto de todas las novedades y actividades que vamos a tener. Bueno, ahora sí, vamos a pasar, hemos tenido preguntas al inicio que has ido respondiendo en el transcurso de la charla. Me quedó una, hablando de lo que es LinkedIn, que vos decís la importancia de estar presentes ahí, que preguntaban, ¿qué hago, por ejemplo, con un curso que hice en febrero? ¿Lo posteo ahora, aunque fue en febrero? Por supuesto, ¿quién les quita lo aprendido? O sea, no vale menos porque lo hicieron a principio de año, es conocimiento, muestra también qué les interesa, porque no es solamente lo que aprenden, eso muestra por qué camino van, qué les interesa, cuáles son sus elecciones, ¿sí? Va por ese lado, mostrar un curso no es solamente qué aprendieron a hacer, sino qué les gusta hacer, o cuál creen que es su camino. Y Romy, ¿te parece que en esas, por ejemplo, en esas publicaciones sería importante poner qué es lo que me llevé o qué es lo que adquirí, no tanto, hola, hice esto y te dejo el certificado, sino como, ¿qué sumé? Todo lo que es contenido, siempre lo que se busca es generar un valor, generar algo, ¿sí? No es solamente comparto, sino poder agregar algo a lo que comparto. Entonces, yo lo haría, ¿sí? Para mí está bueno decir, bueno, hice un curso de tal cosa porque tenía tal duda, ¿sí? También pueden mostrar eso, bueno, ¿por qué lo hicieron? ¿No? Por esto. ¿Qué aprendí? Y aprendí esto y esto otro, o la verdad es que los contenidos estaban dentro de lo que yo ya sabía, pero pude profundizar, que también nos puede pasar. Entonces, está bueno que ustedes muestren, porque los que no los conocen, que lean eso, van a entender más sobre ustedes, ¿sí? Van a poder ver qué les interesó, qué saben, en qué profundizaron. O sea, es un montón de información que habla de ustedes. Y eso se ve, cuando ustedes entran en los perfiles de LinkedIn, hay una partecita que dice la actividad de esta persona. Y uno, que sea contacto, puede entrar
y ver todo lo que escribió, lo que comentó, qué compartió, qué me gustó, absolutamente todo. Y es re interesante ver en los perfiles, es decir, bueno, a ver, ¿a qué le da me gusta? ¿En dónde comenta? ¿A quién sigue? Porque eso habla de nosotros, son nuestras elecciones. Así es. Romy, acá tengo una pregunta muy interesante y que, bueno, puede abrir un debate, una pregunta de Jorge Moreno, que dice, los que somos personas mayores, ¿somos descartables, descartables laboralmente en Argentina? ¿Qué pasa con el empleo para los adultos mayores? Acá me voy a permitir una palabra poco feliz, y es que esa situación es una mierda. Perdón, pero la verdad es que yo particularmente lucho contra eso. Personalmente no pongo filtros. Sé que muchas personas sí. Lamentablemente, la gente que está del otro lado tiene sus propios parámetros, juzga, ¿sí? Todos juzgamos, ¿no? Pero lamentablemente nos olvidamos que la esperanza de vida va más allá hoy en día, que nadie, o sea, que ya a los 50 años uno sigue siendo joven, sigue pudiendo aportar, y pasa, lamentablemente pasa. Ahí lo que puedes hacer, Jorge, se me ocurre, es entrar a estas páginas que dije de Glassdoor, OpenCube, y poder fijarte ahí de repente por poner, no sé, filtro de edad y demás, a ver qué empresas tira que acepta gente adulta, porque encima es eso, es como que, no sé, Starbucks contrató adultos mayores, wow, noticias, y es gente que labura, o sea, no le están haciendo un favor, ¿sí? Pero también tenemos que empezar nosotros a pararnos distinto, como decía al principio. Entonces quizás puedes orientar tu búsqueda con estos filtros y buscar cuáles sí están abiertas a recibir gente con experiencia copada y con ganas, y apuntar a esas. Bárbaro, bueno, espero que, y ahí también María Fernanda había consultado algo también con respecto a la edad, así que bueno, vamos respondiendo a las de ellas dos. Después, también, Romy, vos decías esto que bueno, con todo lo de la virtualidad explotaron los workshops, las webinars y demás. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Lo ponemos en el currículum, todas las cosas que participamos? Todo no, hay que saber seleccionar. Por ejemplo, si hicieron una banda de cosas, pero todas están relacionadas con lo mismo, lo que podemos hacer es, en una parte, poner que hicimos cursos relacionados a recursos humanos, y pueden poner las temáticas, ¿sí? Esto sí realmente es un montón. Si son varios, pero distintos, los pueden ir poniendo. Siempre la idea es que puedan mostrar de qué era el curso, dónde lo hicieron y cuánto duró. Siempre desde lo más nuevo a lo más viejo. Eso es lo ideal. Si es un choclazo de cosas, bueno, tratemos de seleccionar, ¿sí?, las más representativas, o las que más nos dejaron también, aquellas que más nos aportaron, para después, si sale en la charla, en una entrevista, poder decir esto, decir, no, la verdad es que acá aprendí esto, lo hice por esto, ¿sí? Bien, pero bárbaro. sean selectivos. Bueno, después tenemos también, por ejemplo, una que acá interesante de Cami Peralta. Dice, trabajando en administrativa, pero buscando mi primer trabajo en recursos humanos, ¿cómo puedo competir con aquellos que cuentan con la experiencia que yo aún no poseo? Es que no tenés que apuntar a los mismos puestos. Ese es el tema. Si nosotros queremos apuntar a los mismos puestos que apuntan gente con 10 años de experiencia, claramente vamos a ir perdiendo, porque no hay forma alguna de que nos elijan, porque no estamos dentro de sus requisitos. Entonces, ahí yo te diría que busques pasantías, que busques prácticas. Hay algunas, por ejemplo, la parte de empleos, que es donde yo más experiencia tengo, hay algunas consultoras que lo que hacen es contratan, de alguna forma, personas que les interesa trabajar en reclutamiento y selección, y les dan búsquedas a riesgo. ¿Qué es esto? Te asignan una búsqueda, vos la trabajás, si la persona que vos conseguiste entra, te pagan. Es una manera de generar experiencia sin la necesidad de que el otro te contrate. A ver, contratar a alguien sin experiencia es una inversión de dinero enorme para la empresa, porque implica no solo pagar un sueldo que va a ser redituable por lo menos 6 meses después, sino tener que asignar a alguien que ayude a esa persona sin experiencia a formarla. Y un montón de tiempo. Entonces, si entendemos esto, podemos ver otras alternativas. Decir, bueno, no sé, hay alguna empresa que yo sé que está haciendo búsqueda y selección, me ofrezco, ayudo, ¿sí? Mientras voy aprendiendo, lo puedo poner en mi CV sin generar necesariamente una relación laboral. Lo puedes hacer fuera de hora, los fines de semana, en tus tiempos libres, y vas ganando experiencia a la par. Bárbaro. Bueno, espero que Cami te haya podido responder a tu consulta. A ver, algunas más. Bueno, acá están preguntando también sobre LinkedIn, consejos y demás para configurar. Creo que ya estamos organizando otro workshop exclusivamente de
todas las herramientas y cómo explotar al máximo LinkedIn. Así que eso seguramente lo vamos a tener que es interesante. Después también pregunta Romina si es recomendable tener 2 currículum, dependiendo de la posición que nos postulemos. 2 o más. O sea, no hay un límite. Si ustedes quieren apuntar a diferentes posiciones o quieren resaltar diferentes cosas, bueno, van a tener que armar distintos. Por ejemplo, pueden tener mucha experiencia en una industria y armar un CV que destaque eso, y en otro pueden hacer un CV que se enfoque más en su rol y no tanto en la industria. Entonces, de esa manera, según a dónde postulen, van a elegir uno u otro. Bien. Y hay algunas preguntas muy específicas, que eso también los invito, si quieren, a contactarla a Romy, porque es cómo configurar algunas búsquedas en especial de algunos rubros. Bueno, eso me pueden escribir eso por privado, si quieren en LinkedIn me buscan y me preguntan por ahí. Prometo contestar todo en la medida que vaya pudiendo de tiempos, pero prometo ir contestando. Bien. Y después tenemos a Joanny, que ella, bueno, a ver si nos quiere contar un poco más. Es de Venezuela, pero me parece que ahora está acá en Argentina. Y dice, tengo una experiencia muy completa de entre 1 y 3 años en reclutamiento y selección y lo que sería generalista, pero soy de Venezuela y toda mi experiencia en el área es de allá. Siento que tengo que traducir las tareas realizadas del CV. Bueno, eso pasa mucho, que a pesar de trabajar todos en Latinoamérica, las palabras que usamos para representar lo que hacemos son distintas. Y es parte de esta investigación que yo les decía, esto de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo se mencionan? ¿Cómo se dicen? ¿Sí? Necesariamente tenemos que adaptarlo, ¿sí? Ya sea lo mismo nosotros, si queremos en algún momento irnos a otro lado o poder postular a empleos remotos o para otros países, tenemos que ver qué palabras se usan en ese lugar y buscar cómo contarlo, ¿sí? Hay muchas palabras que a pesar de estar cerca, no se usan acá o allá, entonces es necesario poder ver bien qué palabras se usan al lugar que querramos apuntar, ¿sí? Bárbaro. Y bueno, acá, nos seguían contando. Victoria dice, estoy queriendo volver a Rosario, pero actualmente estoy trabajando en mi localidad. No sé si me falta una parte de la pregunta, Vicky. Y Ariel dice, significa sacar la historia real de trabajo. Ah, bueno, después eso también Ariel si nos quiere detallar un poco más la pregunta. Sí, ahí leí porque no sé de dónde venía la de Ariel. se me pierde en el chat con todo lo que nos van contando. Sí. Me encanta que compartan todas sus experiencias. El intercambio es una parte muy rica. Me encantaría que todos pudiesen hablar. Ah, dice, me llamaron de una entrevista y como no estaba en Rosario no les gustó. Bueno, que se vayan. Hay churros. No podemos contentar a todo el mundo. No se puede. Hoy tu realidad es que estás en otro lado. Eso no significa que vos no puedas viajar, que no puedas quedarte en algún lugar e ir a trabajar. Si suponen cosas, problemas de ellos. De hecho, si les pasa esto, adelántense. La próxima vez, Vicky, que te hagan, que vos sepas que te estás postulando a algún lugar en Rosario, de última decir, mira, por ahora estoy acá, pero tengo la posibilidad de irme a Rosario, tengo la disponibilidad, aunque no sea cierto ahora, después lo resolverás. Pero desde Recursos Humanos tenemos que también empezar a aprender a que no es mi problema dónde vive la persona mientras la persona cumpla con lo que acordamos. Pero también tenemos que empezar como candidatos a poner un poquito estos límites. Bárbaro. Y bueno, vamos, ya que nos quedan 5 minutos. Dice, como estudiante, ¿hay algún consejo específico a la hora de buscar pasantías o prácticas laborales? Yo haría lo siguiente, buscaría qué empresas generalmente tienen programas de jóvenes profesionales que suelen ser las más grandes, por esto que decía que es una inversión de dinero a veces tener un pasante o tener juniors. Las empresas grandes en general suelen tener, búsquenlas, hay posteos en LinkedIn, hay un montón ¿cómo se llama? De posteos y de notas armadas ya hoy en día, búsquenlas, proactivamente mandan. En general, tienen como momentos claves del año en los que las lanzan, traten de identificarlos y manden proactivamente. Y después filtren por pasante, pasantía, trainee, sin experiencia, traten de encontrar sinónimos, palabras relacionadas a esa situación para encontrar, ¿sí? Fíjense si alguien está de pasante en alguna empresa, bueno, esa empresa está dispuesto a pasante,
le mando también, ¿sí? Yo iría más por eso, si tengo que buscar una primera experiencia, quizás apuntaría a empresa más que a rol. O sea, es entrar, entremos y después vamos viendo y nos vamos moviendo. Buenísimo. Acá, bueno, Mariela me vuelve a responder la pregunta. Dice, ¿qué hacer cuando hay experiencias laborales muy distintas? ¿Van en el currículum o no quedan para la entrevista? Todas tus experiencias laborales hacen que vos seas como sos hoy. O sea, todo tiene que ir. Después podrás explicar el porqué de que sean tan distintas o de por qué te interesa una cosa u otra, pero no vas a quitar experiencias que hacen que vos hoy labures de tal o cual manera, porque son distintas. Aparte, vos las ves distintas. Quizás a otro que está acostumbrado a ver CV no le resulta tan tremendo y puede encontrar la conexión. O la puedes explicar en el CV también. Bárbaro. Bueno, queda tiempo para, si quieren, una pregunta más, y si no, espera, 2, 3, no sé cuántas llegaron justo. ¡Ay, miércoles! Dice Araceli, Romy, ¿tenés algún otro ejemplo de preguntas para hacer que demuestren interés? Fundamental esto del mensaje después de entrevista, ¿sí? Cualquier pregunta que hagan me demuestra interés. Si no les a ver, piensen en cualquier otra situación que no sea esto. Si no nos interesa, realmente, en una charla. Ah, sí, qué bien, qué bien. No le preguntamos al otro nada, porque lo que queremos es que corte el tema y charlar otra cosa. Acá lo mismo. Cualquier pregunta que ustedes hagan muestra interés, ¿sí? El no preguntar en realidad muestra desinterés. Por eso, anímense. Y bueno, acá están pidiendo si hay plantillas para compartir de CV. Bueno, dejan también otro, Ale comparte una página de Facebook que te envía mails diarios, bueno, sin experiencia. Para personas sin experiencia, revista empleo. Está en LinkedIn también. Bien, así que bueno, esto también es lo que vos decías, un poco generar comunidad, contactos y demás, todos los que estamos acá, que se empiece a ampliar la red y compartir cosas. Ya, bueno, llegamos al horario. Romy, te agradecemos una vez más desde IESER por la charla y por el workshop. Gracias a todos los que estuvieron participando, a todos los que comparten su experiencia y sus preguntas. Vuelvan a ingresar a iesar.com.ar para inscribirse para el próximo workshop del miércoles también a las 18, y estamos en contacto para lo que necesiten. Esperamos sus mensajes y que nos sigan en las redes sociales. Muchas gracias. Que tengan linda noche. Adiós. Chao, chao. Gracias.